Gracias, hermana Fabiola. Muy buen día, hermanos, para todos aquellos que no tuve el gusto de saludarles, darles la bienvenida como iglesia. Todos nos vamos incorporando, vamos llegando a la casa de papá a recibir y a darle también ofrendas de amor en alabanza, en adoración. Pero qué bueno nos hace, ¿verdad? Y es muy saludable, de paso, de ahí donde viene la palabra saludo. Cuando saludamos, hermanos, es algo tiene que ser algo muy apreciable, tanto para el que lo da como el que lo recibe. Un saludo nos hace muy bien. Mire, fíjense, a veces no sabemos incluso en qué condición nos podemos encontrar en situaciones difíciles. No todo el tiempo de repente estamos de buen ánimo, hay unos que sí, de pronto, pero con un saludo, hermano, de verdad, y un abrazo, un cálido y cordial abrazo, eso llena mucho, incluso eso dignifica, es digno. Nosotros a veces por un saludo, una llamada o una palabra bonita que te pueda decir alguien al recibirte o al contactarte, eso te cae muy bien. Tú no sabes qué pudieras, ¿verdad? Como decir, hacer un refrigerio con ese saludo que das o esa palabra en ese momento. A veces no solamente esperamos algo material, pero realmente una palabra, una interrogante: ¿cómo estás, hermano? Y tú te das por enterado de algo, por supuesto, que también eso es de mucha bendición. Tengamos en cuenta que eso es bíblico también, eso nos hace muy bien. No lo tengamos en poco, no lo ignoremos. No lo ignoremos, porque eso exalta nuestras vidas, nuestro diario vivir. De hecho, eso nos da a entender que el día a día está lleno de cualquier cantidad de cosas. Cada día trae su propio afán. Y cuando eso sucede, sabemos que estamos en tiempo y espacio real, porque en la medida que nosotros vamos soportando ese día, ¿verdad? Comenzando el día que nos da Dios, al terminar la faena, bueno, vamos tranquilos a descansar, ¿verdad? Y eso lo toma nuestro Padre en consideración. A veces pensamos que Dios nada más está cuando somos bendecidos, que nos dan las cosas. Dios está allí a la mañana, es el primero que está allí para darnos un abrazo y saludar. Amén. Y que nosotros le demos un saludo. Mire, en el momento más crítico, en ese momento en que de repente usted está pasando trabajo y usted está enfermo, papá Dios está ahí al lado. Parece ser, nosotros tenemos una percepción que de pronto, cuando estamos en unos momentos tan difíciles, Dios nos ha abandonado. Pues no, Dios está en medio de todas esas situaciones difíciles, esas situaciones terribles, esas situaciones incluso en que hemos sido objetos de un bullying, de una burla, o hemos quedado mal, qué sé yo, en vergüenza. Cualquier situación, hermano, nuestro amado Padre está allí al lado. Y eso, ese Padre que nos ha dado eso, es el que mismo nos está llevando en ese diario vivir a soportar todo, para que nos mantengamos firmes siempre en fe, en una esperanza viva. Eso es nuestro Padre. Y eso a Él le agrada y nos toma como dignos, para que seamos tomados por dignos de su reino, de Él. Ese es el mensaje del reino de los cielos. Cuando el Señor Jesús llegó a toda la población, a toda la gente, dice: alégrate, porque el reino de los cielos se te ha acercado. El mensaje del reino de Dios es impresionante. Todo digamos, no digamos cultura, sino todo el precepto, el fundamento del reino de los cielos es tremendo, hermano. La manera del reino es contracorriente contra toda cultura humana. ¿Ves? Entonces ese es el Dios que ha estado allí, ¿verdad? También diciéndonos: mira, no te preocupes por lo que has de pasar en el día a día. Total, en este mundo caído, bueno, aflicciones tendremos, pero Él ha vencido y nos dice que sigamos su ejemplo. Si yo he vencido, ustedes también. Y ese Dios, ¿verdad?,
nos dijo también que Él habría de pagar justamente. Un Dios que pagará justamente a todos aquellos que sí están dedicados a hacer maldades. Pues. Nos dijo, no tomen ninguno de ustedes venganza. Pues. No estén ustedes bloqueando por allí, pagándole a otras personas igual como ustedes les pagan. No, yo me encargaré de eso. Incluso se nos fue dada palabra con respecto a eso también, dándole unas instrucciones precisas ya en la carta a los romanos, que a nadie le pagáramos mal por mal, que procuráramos lo bueno. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, tenemos que tener paz con todos, con todos los que nos rodean. Que no tomáramos venganza. Mía es la venganza, ha dicho el Señor, ¿verdad que sí? Así ha dicho. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. O sea, le vas a sacar una sonrisa más a esa persona, lo vas a hacer sonrojar, lo vas a hacer sentir, cónchale, me embromó. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Ese es el Dios que nos ha llamado a vivir una vida digna, una vida que le honre, una vida que nos ha hecho un llamamiento santo que nos ha dado el Señor. Y eso es lo que se viene describiendo en esta segunda carta que el Señor le está trayendo a su iglesia, ¿verdad? A comprender. Estas breves palabras para que todos los que están acá y están viniendo por primera vez, estamos llevando una serie de estudios donde el Señor nos está dando unos mensajes de poder y gloria para nuestras vidas, su iglesia. Ese es el Dios que precisamente nos ha hecho dignos de participar, y dice la palabra, el que se gloríe, el que se quiera gloriar, ¿qué tiene que hacer? Gloríese en el Señor, porque el Señor es el que realmente está por nosotros. Amén. Él nos hace, ¿verdad? Y nos ha dado instrucciones de cómo debemos vivir para honrarle, para vivir una vida que lo dignifique, que le glorifique. Y eso no es cualquier cosa, ¿verdad, hermano? No es cualquier cosa tampoco lo que nos acontece. Entonces, en resumidas cuentas, eso es para mucho provecho. Lo que nos sucede, llámese bueno o malo, eso es para mucho crecimiento. Porque tenemos esa necesidad de ser probados y formados nuestro carácter, de crecer, de que vaya, que nosotros al ponerla por obra, ¿qué hacemos? Honrarla. Bueno, tampoco es cualquier cosa, mis hermanos, lo que ha de suceder con miras hacia el futuro, ¿bien? Como lo es y lo que el Señor trae para esta mañana de hoy, nada más y nada menos que la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Es tremendo, hermano. Eso es algo, es un acontecimiento que habrá de suceder. Y que en el mismo orden de idea, dice que eso es para tener una esperanza viva. Pero en un mismo orden de idea dice que se manifestará el día del Señor. Pero el día del Señor es como para nosotros poner nuestras bardas en remojo. O sea, estar alerta, estar apercibidos de todas las cosas que suceden, porque el Señor con grande juicio también vendrá a la tierra. ¿Así? ¿Amén? Amén. Por eso les invito a abran sus Biblias en la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2. En el capítulo 2, donde el Señor, vamos a hacernos un paseo allí. Y vamos a dar lectura de ella. En lo general nos vamos a quedar en esa carta a los Tesalonicenses, entre la primera y la segunda carta. Ahí nos vamos a pasear. Dice así, leo en la versión Reina Valera 60. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra,
en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? No es cualquier cosa, ¿verdad, hermano? Es de suma importancia este acontecimiento, lo que habrá de suceder, y por lo cual en esta carta, en estas dos cartas, por cierto, el apóstol Pablo hace mención de ese acontecimiento, de eso tan importante para la vida de los tesalonicenses. Y así quedó muy claro, pero fíjense, lejos de ser una carta o dos cartas escatológicas, realmente no es el principio. Ellos lo manejó como una idea, como un mensaje que avivara la fe y la esperanza de las profecías ya dadas en los libros respectivos, y que traía a esta iglesia para fundamentarla en una serie de instrucciones de un modelo de iglesia de cómo habría de vivir la vida y con qué habríamos de ser galardonados. Y por eso él abre este tema de conversación, este tema de información a ellos, también en medio de dudas que asaltaban a la iglesia, y por supuesto él les enseñaba estas cosas. Por eso es que él le refiere, pero no se acuerdan que cuando yo estaba con ustedes les hablaba de todo esto. Entonces, y fíjense que los voy a ir paseando rápido por varias citas, porque ha sido de suma importancia este tema, y él lo tomó en este comunicado, en estas dos cartas refiriéndose al pueblo. Y decía, y como desde el principio, cuando ellos recibieron el mensaje, le decía, y como os convertisteis a Dios, abandonando a todo ídolo, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Es decir, ya ahí la decía, ¿verdad?, la venida del Señor Jesús y librarnos de la ira venidera. Es decir, o esperamos esa venida y ya estamos con el Señor, o algunos que serán para el castigo el día del Señor. Otra, en 1 Tesalonicenses 2:19 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza? O gozoso, o corona de que me gloríe, ¿no sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo? O sea, él le decía, ¿de qué habré de gozarme y de qué habré de alegrarme yo, si no es en ustedes mismos y en la venida de nuestro Señor? Es decir, él les decía a ellos, ¿en qué me habré de gozar, sino más que esto grande que te estoy diciendo? ¿Ah? Decía también, para afianzar vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Es decir, estaba pendiente que las instrucciones que habían sido dadas, ¿qué tenían que ser? Atesoradas aquí en el corazón, para hacer demostración que habían sido llamados por un santo, por el Señor Jesucristo, que nos prometía una reunión con Él. Y decía también, por lo cual os decimos, por estas palabras del Señor, que nosotros, los que vivimos y los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Había una cuestión, unas situaciones allí en que las personas decían, cónchale, pero si me estás hablando de ese Jesús que pronto vendrá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo habrá de suceder? Y él les decía, bueno, los que duermen primero y durmieron en fe, ¿verdad?, habrán de resucitar primero. Y los que hayamos estado en pie, viviendo y coleando, el Señor en un abrir y cerrar de ojos nos reunirá en el cielo y estaremos con Él. Amén. Fíjense. Y entonces, fíjense, se venían presentando ciertas cosas en la iglesia de Tesalónica, y que, ojo, esto no escapa en estos días para nosotros, en que ellos de pronto se llenaban de incertidumbre de cuándo habría que suceder. ¿Cuántos de ustedes no se preguntarán eso? ¿Verdad?
A veces son muchos muy estudiosos de noticias y van comparando el cumplimiento de los tiempos, pues ellos, imagínense ustedes, sufriendo penalidades, persecuciones, momentos terribles y críticos, ellos también se hacían estas preguntas. Y sobre todo, tenían entre una cosa, o nos vamos con papá Dios, ay, concha, yo no quiero ese día terrible y ese día del Señor. Porque fíjense, entonces les decía también, porque no nos ha puesto Dios para ira. Es decir, él les decía a ellos, iglesia, Dios no te ha puesto para ira. Dios te ha puesto para hacerte digno de su reino. Dios te ha puesto para salvación y vida eterna. Y les decía, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Así fue el apóstol Pablo diciéndole una y otra vez más acerca de esto, haciendo referencia de este mensaje, ¿verdad? Y decía, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso viene anunciando el apóstol Pablo en su primera carta. Pero fíjense, hermano, muchas de las cosas que a veces pierden las personas es la paz. Y fíjense que dice, ¿por qué? Dice, el mismo Dios de paz os santifique. En las oraciones de nuestros hermanos, y más que ahí uno nota y uno escucha, sabe que el Espíritu Santo mora en nosotros, porque el Espíritu Santo de continuo, diariamente, nos lleva a una actitud de arrepentimiento, una actitud de consagración a nuestro Señor. ¿Cuántos de ustedes no cometen errores a diario? Ajá. ¿Quién no ha pecado? Que me lance la primera piedra, amigo. Que me lance la primera piedra. ¿Ves? Entonces, fíjense que en una oportunidad, hablando de esa palabra, sino para alcanzar, decía ahora, que nos santifique por completo y todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu sea guardado irreprensible. Me agradó la palabra, la definición de irreprensible, porque, hermano, es como que, en palabras sencillas, es como para que tú vives una vida que nadie te puede señalar, nadie te puede decir, o sea, puedes saberlo, pero ante la justicia de Dios, la gente te puede señalar, escupir, la gente puede decir lo que sea, pero tenemos un Dios que está haciendo una obra perfecta, libre, pura. Nosotros por nuestra propia cuenta, nosotros lo que hacemos es, papá, aquí estamos sentados escuchando tu mensaje, leyendo esta palabra, meditando en ella. Padre, wow, cuántas bendiciones de santificación nos alcanzan. La palabra nos santifica. Su Espíritu Santo tiene el poder y la gloria para que en aquel día seamos hallados irreprensibles. Es decir, es una obra de justicia grandísima, hermano. Que te equivocaste también, la gente ante la sociedad te señaló, pero ante el Señor ya tú no tienes condenación, porque aunque tú hayas sufrido delitos, hayas cometido faltas, tenemos uno que cargó todo eso, ¿verdad? Y en que nosotros hemos venido en arrepentimiento y accesando a su justicia para ser hallado así para esa gloriosa venida. ¿Amén? Eso no es cualquier cosa, ¿verdad que no? No es cualquier cosa. Es de suma importancia, y por eso es que el apóstol Pablo lo va indicando a esta iglesia. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Fíjense, donde dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Fíjense, toda vez que el Señor nos ha dado a conocer todas estas grandes verdades, todas estas grandes promesas, entonces
el apóstol le dice el apóstol Pablo le dice estas palabras a esta persona, esta noticia, cónchale, que nosotros vamos a hacer, estamos esperando la venida del Señor para ser reunidos con Él, y después les dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ya yo los estoy formando. Si hay algo que el Señor nos ha estado hablando, ¿verdad? De cómo se pelea una gran batalla. ¿Dónde se pelea una gran batalla? En la mente, en los pensamientos, a través de los 5 sentidos que tenemos nosotros, cobra vida aquí en la mente con lo que tú ves, lo que tú escuchas. Y allí el apóstol Pablo dice, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Sus pensamientos ya tienen que ser alineados conforme a la palabra, que estén allí bien formados, afirmados. Ni os conturbéis ni por espíritu, miren, fíjense, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Fíjense, nosotros a veces pensamos que en aquel entonces las personas, nosotros, no sé, cuando yo era niño, a veces, dependiendo de cómo uno vaya pensando, ¿no? Pero en la historia de la humanidad a veces uno cree que las personas todo el tiempo tuvieron un guayuco y un arco y flecha. Y no sabemos que, aunque en toda la dispensación de los tiempos, la humanidad, ¿verdad? Lo que es el comunicarnos, el hablarnos, siempre ha sido algo muy básico y fundamental en el hombre, ¿correcto? Y a veces pensamos que lo que nosotros manejamos, sí, por el aumento de la ciencia hoy día, la información vuela, las noticias vuelan, ¿verdad que sí? Y todo se sabe de primera mano. Bueno, en todos los tiempos, en todos los contextos también ha sucedido así, hermano. Y esto es lo que el apóstol Pablo le está diciendo, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Es decir, que ninguna otra persona que esté por allí les venga a echar cuento, les venga a decir cosas, ningún rum que ustedes escuchen por allí que no esté alineado con lo que ya yo les he hablado. Incluso le habla de ni por espíritu, porque hay muchas personas que se presentan muy espiritual, muy carismático. Ojo, no quiero decir con esto, mucho cuidado, la manifestación y el poder del Espíritu Santo, gloria, aleluya, siempre esté en medio de su iglesia, en medio de cada uno de nosotros, en cada uno de sus santos, amén, amén. Pero muchas personas se ponen así carismático, quiere decir como que ya no es el Espíritu Santo de Dios, sino andando por su mismo espíritu, tienden a hablar y a confundir a los demás, los que tienen a su lado, y usando palabras incorrectas, no apegadas, torciendo tal vez la de verdad. Incluso hablaban y dicen por cartas, ni por carta. Ahorita tú escribes una palabra, le mandas una pequeña carta, un escrito hasta por el teléfono, de inmediatamente a cualquier persona, ¿verdad? Pero él está diciendo, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Nada de eso de lo que corre, de esas noticias que a veces vuelan, nada nos puede cambiar nuestra manera de pensar, ni nos puede turbar nuestro pensamiento. Bien, aún habiendo recibido el mensaje de la palabra de verdad, pues ahora, a través de otras personas y medios, ¿verdad? Estas personas de Tesalónica estaban siendo movidos. ¿Qué les parece? Y el apóstol Pablo tiene que escribir esta carta, cónchale, vale, y tiene que darle una explicación más profunda que en sus siguientes versos. Vamos a tener una persona que le gusta más este tema en profundidad, como el hermano Jaime, en la parte de escatología, donde se indagan las partes proféticas, ¿verdad? Y se da detalle de todas estas cosas. Pero realmente en sí, lo que le está diciendo y poniendo es orden a la iglesia, para que las personas no estén en ese juego, ¿verdad? Y no se estén desanimando con estas noticias, más bien tienen que causarle alegría. Entonces, esas noticias, ¿de cuándo será? No nos pueden causar dudas ni confusiones, y mucho menos desánimo. Porque dirán los más viejos aquí que, cónchale, yo estoy escuchando que el Señor Jesucristo viene. Bueno, sí, Él viene, pero el tiempo, Él nos ha dicho que el día es de Él. Hermano, es tanto así que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, pero eso no es de ninguno de ustedes ni ángeles,
En el libro de Apocalipsis le dice, y los ángeles saben cuándo será el día. Entonces vienen unos espirituales a estar diciendo y a sacando cuenta, cónchale, que el día del Señor ya llegó. Y eso es lo que estaba sucediendo, hermano. Había creado un pánico, una escena de pánico, porque ellos decían, cónchale, si estamos pasando estamos aguantando la pena, hambre, cosas, mire, el asedio, como en estos días hablábamos en los mensajes, era un asedio que a ti te estén presionando, te estén persiguiendo y que estés viviendo una vida crítica, porque a lo largo de la historia se han vivido momentos muy críticos. Entonces la gente saca la cuenta, bueno, si es así, yo prefiero que el Señor venga antes por nosotros a esperar el día de... Ese era lo que se había presentado en un estado de confusión, o más que confusión, un desánimo. Cónchale, yo quiero que el Señor venga por nosotros de una vez, que llegara el momento más crítico, que es el momento de la ira de Dios. ¿Ves? Entonces, esas personas necesitaban que se les aclararan estas cosas. Hoy nosotros, ojo, no escapamos de ello. Más adelante en esta misma carta, con este tipo de mensaje, esta misma noticia, hay personas que en vez de alegrarse y esperar y vivir esa vida que el Señor nos está enseñando a vivir sobriamente, vivir dignamente para Él, honrarle a Él, que Él se glorifique en nosotros, hay personas que empiezan a colgar los guantes. Es decir, bueno, ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a estudiar? Si el Señor ya viene mañana y el Señor viene pronto. Y entonces dejan de hacer sus proyectos, dejan de vivir, dejan de sembrar, dejan de cosechar, dejan de... ¿Me entiendes? Eso, ¿verdad? Traía muchos problemas, o trae problemas. Y entonces, fíjense cómo es la palabra de sabia. Ah, sí, que dice, no, yo no los estoy mandando a ustedes que se echen a morir. Yo estoy mandándole a ustedes que vivan una vida, ¿verdad?, digna para el Señor. Una vida que sea digno de su reino. Porque está una promesa que va a cumplirse. ¿Cuántos dicen aleluya? Amén. ¿Saben ustedes cuántas persecuciones, destrucciones y muertes se han provocado desde entonces, hermano? Toda la historia tiene... Bueno, miren, ha habido... Porque primero eran jueces, gobernantes, emperadores. Unos eran más malos que otros, hermano. Hasta nuestros días. Eso no ha cambiado. O sea, ¿por qué? Porque la palabra nos dice que las cosas no se van a poner así color de rosa. Las cosas, ¿verdad?, vienen hablándose porque dice en el sentido de que el día del Señor está cerca. Fíjense que hay algo allí que Él dice, porque les voy a dar esta noticia que nosotros vamos a hacer, el Señor viene por nosotros y vamos a ser reunidos. Fíjense que Él dice nuestra reunión con Él. Fíjense la familiaridad, la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él. Fíjense lo familiar que se presenta esta noticia a la iglesia, como hoy nosotros también la recibimos. ¿Ve? Pero en contraparte dice también, sino dice que en el sentido de que el día del Señor está cerca. Le estoy diciendo estas cosas, ¿verdad?, que también les he anunciado, porque habrá juicio y un día terrible y manifiesto, un día del Señor. ¿Sabe que desde el Antiguo Testamento eso se viene hablando y eso es lo que a las personas ya conocen de eso, y nosotros también tenemos que saber de esta parte? A veces escuchamos la parte bonita y nos apropiamos y nos gozamos de ello y nos llenamos de alegría, por supuesto. Pero también sabemos qué es lo que viene para los que están contrarios a esta palabra, a estas promesas. Un día del Señor. Pero ustedes saben bueno, si ustedes quieren saber de un día terrible y manifiesto del Señor, el día del Señor, ¿sabe quién lo vivió? ¿Y quién lo sufrió? Nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo dijo, Padre, me has abandonado, en esa hora, ¿sabes que el Señor antes de presentarse allá dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa? ¿Sabes qué es esa copa, hermano? El cáliz de la ira de Dios.
Cuando hablamos del día del Señor, hablamos del día manifiesto, el día terrible, el día que el Señor dice, listo, eliminados. Es decir, no. Es decir, que el Señor realmente detesta el pecado. El Señor es toda abominación, toda cosa que es desagradable, ¿verdad? Eso es terrible. El Señor es santo, santo, santo. Por eso es que ese día que Él promete, ese día nosotros también lo debemos tener en conocimiento y en consideración. Debemos contemplar que el Señor ha prometido ese día, ¿verdad? Para hacer justicia. Por eso es que nos dice a nosotros, ustedes no anden inventando bombas atómicas, no anden buscando acabar con media humanidad, no anden buscando fusiles, no anden buscando tampoco hacerle guerra a sus vecinos, ni a sus hermanos, porque la pelea no es contra nosotros, hermanos. Que eso también es lo que se presenta en todo este contexto que se viene hablando de confusión. Entonces incluso tú dentro de la iglesia puedes, se te presenta un panorama de que, cónchale, este está puesto para ira o está puesto para salvación. Este hermano, cónchale, porque en vez de tropiezo está esta persona. No, hermano, esto era más bien, no nos confundamos nosotros como iglesia, dice, por eso el Señor dice, velad y orad los unos por los otros, porque el Señor no nos ha puesto para ira. Dice la palabra, porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, del mismo modo que un ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿De quién habla? Sobre ellos, destrucción repentina. Sobre los que están haciendo maldades y se están revolcando en sus maldades, se están revolcando en el pecado. Como los dolores a la mujer encinta, o sea que eso viene. Y no escaparán de ningún modo, dice el Señor. Pero a nosotros la iglesia dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Ah? Eso es lo que nos sale a nosotros la iglesia. Pleno conocimiento que nos hace vivir a la luz de la verdad. Nadie puede empañar, ninguna tiniebla puede sobrevenir sobre nosotros. A veces somos tentados a cometer errores, pero nosotros no andamos en tinieblas. Nosotros más bien tenemos ese rostro resplandeciente de nuestro Padre para con nuestro prójimo. Por eso es que la bendición dice, Jehová te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti, y en tu corazón ponga paz. Amén. Amén. Si nuestra reunión con el Señor es el rapto, ¿verdad? Que han escuchado esa palabra, el rapto, que es lo que viene anunciándose, ¿verdad? Que los que duermen y los que... entonces caemos en una cosa, si será antes, durante o luego, o después, ¿verdad? ¿De qué? Del día terrible. A veces nos preguntamos eso, ¿verdad, mi hermano Jaime? ¿Será antes, durante, después? Pero hermano, nosotros, ¿verdad? Creo que nos hace mejor, como se lo vengo diciendo, esta carta más nos hace asentir acerca de las instrucciones de vida que tenemos que llevar dignamente delante de nuestro Padre, ¿verdad? Y que en los próximos capítulos, o si ya de manera personal, usted indagará proféticamente cómo se habrán de hacer estos acontecimientos, qué será primero, qué será después. Unos hablan de la nueva construcción del templo, ¿verdad? Otros hablan, bueno, que fíjense, para resumirle un poquito la película, el día, la semana, la última semana, los días de tribulación, te ha contado una semana. ¿Una semana trae cuántos días? 7 días. Se hablan de 7 años. Pero esos días serán tan terribles, que, bueno, lo que nosotros pasamos como venezolanos en estos días, eso no tiene parangón, eso no tiene comparación. Van a ser días más intensos, digamos, en cuestiones que habrán de suceder porque se van a despertar
muchos hombres más de maldad. Y dice el mismo Señor Jesús por allá en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 13, que no vengo a leérselos hoy porque no es parte de ello, pero dice el Señor que por misericordia de nosotros, Él acortó todos esos momentos de tribulación y gran expectación a 3.5 años, o sea, a la mitad los redujo, para que nosotros pudiéramos aguantar el asunto, para que ustedes vean. O sea que entonces hay más aumentos, pero si usted sigue leyendo, entonces usted dice, no, eso tiene que ser antes, la iglesia se va antes, el Señor nos viene a nosotros antes, nosotros no vamos a ver tribulación ni nada, o puede ser en el mismo día, en el día del, o sea, no sabemos. Yo prefiero humildemente, hermano, como su hermano amado, ¿verdad?, no ignorar estas cosas, más ocuparme de vivir una vida en rectitud, porque cuánto nos hace falta corregir a nosotros, ¿no? Corregirnos, aprender, ser humildes, aprender de él. Mira, hasta el más chiquitico uno aprende, sigue aprendiendo de los jóvenes, de los adultos. Tengamos una vida que es, ¿verdad?, digna, que glorifique a nuestro Señor. Amén. Amén. Entonces, estamos claros, nadie os engañe, hermano. Nadie nos puede pintar pajaritos preñados con mensajes y predicaciones de engaño, de cosas, de misterios, porque eso ha sucedido a lo largo de la historia, hermano. Personas hablando y creando el pánico. Miren, ¿saben qué se ha gestado desde el principio? La mentira. Por la mentira cayeron nuestros antepasados. Adán y Eva cayeron por una mentira. Imagínense, ellos estaban 0 kilómetros, o sea, virginalmente en el Edén. La perfección, multicolor, todo era perfecto, todo era paz y amor, todo era de enseñorearse, o sea, todo era de ellos. Vamos a amar nueva, decían ellos, vamos a hacer lo que Señor, vamos a ver los animales, vamos a ponerle un nombre, mira esto. Me imagino que cada vez que se conseguían algo se impresionaban de las maravillas de la creación de Dios, hermano, y ellos fueron seducidos por una gran mentira. Es decir, ellos tenían una relación directa con el Padre Creador. Ellos tenían un toque, una supervisión, es decir, una llenura, una asistencia, vamos a decirlo así, directamente del Creador. Y con todos los poderes sobre sus vidas, es decir, enseñoréense. Imagínense ustedes eso, mi hermano. Es decir, que ellos tenían para divertirse, pero de lo lindo. Tenían para gozarse de todo su esplendor, de esa manifestación de nuestro Padre. Pero ellos, en contraparte, escucharon la mentira. Es decir, fueron engañados, seducidos. Fueron llevados a cometer tropiezos, es decir, perdieron la inocencia. Perdieron esa cosa santa, eso que el Señor nos ha llamado a hacer. Ahora nosotros somos llamados a ser santos, santificados por medio de esta palabra, la palabra de verdad. Esa palabra que ellos, ¿verdad?, habían sido reservados y habían alcanzado promesas eternas desde allí, desde el principio, se rompió por medio del engaño. Si ellos fueron engañados, hermanos, que estaban prácticamente no contaminados, imagínense ustedes en este mundo tan contaminado que está. Nosotros tenemos que orar mucho por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por nosotros mismos, hermano. Por ahí me comentaban de una familia que querían ver una película y querían ver otra y no hallaban de dónde seleccionar una buena película para ver en familia. A mi hermano Rafael, por ahí me contó Ivonne que Mauri le dijo eso, que le querían ver una película, pero las dos que habían seleccionado cuando no había pasado un cuarto de la película y el mensaje era
muy, no dejaba nada, iba a perturbar, iba a turbar los pensamientos de cualquiera que lo vea. Es decir, ¿para qué voy a ver esa cosa que me va a contaminar? Me va a hacer daño en gran manera. Eso es lo que le está diciendo, que nadie nos engañe. Creo que en el contexto de la palabra que el Señor nos ha dado, ¿verdad? En ese segundo capítulo nos está diciendo que nadie nos engañe. Hablamos, mire hermano, fíjense que se habla que la apostasía, se habla de la apostasía. ¿Han escuchado esa palabra? Sí. ¿Sí? ¿Verdad? Esa palabra en el griego significa lo mismo, o sea, dice apostasía, o sea, no hay ningún cambio. Una acción de apostatar. De hecho, bueno, dice que etimológicamente, o la raíz dice de apo, es desde. Tasía es de estación, de pie, de posición. Dice y refiere que la palabra misma, en su sentido etimológico, significa la deserción de un puesto, el renunciar a un estilo de vida. Otra definición: la apostasía significa un desafío a un sistema establecido o autoridad. Es una rebelión, pues. Un abandono o abuso de fe. Esto ha ocurrido a lo largo de la historia. O sea, si queremos hablar de ejemplos de apostasía desde ese contexto humano, eso se dio en los términos políticos, traidores, pues, gente que traicionaban a su mismo jefe, desde el término militar también ha ocurrido una apostasía. Pero realmente aquí hay un sentido meramente religioso, un sentido en que es un acontecimiento que va a suceder, que va a ser manifiesto en gran manera. Pero lo podemos ver de manera específica, como se está diciendo, habrá la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Decía ahí en el contexto, ¿verdad que sí? ¿Sí? Y ello refiere, miren, cuando en la palabra, ustedes que han leído los evangelios, cuando le dicen el hijo de perdición, ¿a quién le recuerda a usted? ¿Ve? Ese es el primer ejemplo de apostasía, ¿verdad, mi hermano? De forma, si tú lo quieres referir de una forma específica. Pero bueno, pero aquí pero ya eso ocurrió en el tiempo de nuestro Señor Jesús. O sea que cuando el apóstol Pablo le está escribiendo a los tesalonicenses, no podemos referir que ese es el hecho, porque ese hecho ya aconteció. El hecho que ahora de acontecer es que va a haber hombres más malos, o va a haber una persona, dice el hombre de pecado, que va a arrastrar un pocotón de gente y muchos apostatarán, y va a haber una apostasía entonces generalizada. Ese hombre arrastrará con engaño, mira, con mucho perversión, dice que un hombre terrible. Claro, no es que te va a hablar así con palabras groseras, no. Te habla sutilmente, pero te va a envolver. Te va a envolver en un engaño, ¿verdad? Y te va a hacer renunciar. Te va a hacer renunciar de la fe y a quien tú le has creído. Eso es lo que va a buscar la apostasía. Y habrá de manifestarse. Y en esta carta le está diciendo que esa venida de nuestro Señor y esa reunión con Él, entonces no se va a dar hasta que no se cumpla la apostasía. ¿Sí lo están diciendo allí? ¿Quién me busca allí en la carta, en la segundo capítulo, por favor? ¿Quién lo busca en el segundo capítulo, donde le dice, creo que en el verso 4, ¿verdad? O verso 5. 2.3. Léalo ahí, mi hermano Jaime, por favor. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Entonces, por una parte se te pintan y dibujan muchas promesas bonitas que parecieran ser de Dios, pero no son de Dios. Muchos que prometen paz para el pueblo. Vayamos a la paz, pero eso es una paz humana, temporal. Eso es una paz en un contexto donde hombres hacen esfuerzos. Esos son meros esfuerzos humanos, engañosos de paso.
que no traen, o sea, se caen al tiempo, no perdura nada de eso. La verdadera paz que nosotros hemos conocido viene de aquel que nos ha instruido perfectamente en esta palabra y que nos santifica con ella. Ella sí nos da verdadera paz. No estemos colocando nuestros oídos a esa paz, ay, paz y amor y no, del mundo, no, nada de eso, hermano. No estemos creyendo en esos cuentos. Esos cuentos no. Nuestra vida de paz y de gozo es una vida de disciplina y obediencia, un carácter formado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el hombre. Ese es el hombre que está siendo formado en ti y en mí, hermano. Ese es el hombre que es contrario al hombre de perdición que se está hablando acá. La palabra nos dice que nosotros estamos creciendo hasta la estatura, estamos siendo formados hasta la estatura, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Estamos siendo perfeccionados día a día. Por lo tanto, nosotros en ningún momento debemos, la palabra dice, que éste buscará hasta engañar a los hijos de Dios. O sea, buscará. Ahí queda el asunto. Una cosa es buscar, una cosa es que puedas engañarme, otra cosa es que puedas engañarme. Pero la palabra dice que buscará a la iglesia, los santos los perseguirá. Porque a nosotros, de hecho, toda esta maquinaria brutal es para que la iglesia apostate de su fe. Es decir, se rebele, claudique, renuncie. Pero nosotros no estamos bajo esa promesa. Nosotros no estamos bajo esa promesa, ¿verdad que no? Mire, hermano, dice, ¿verdad? Dice, hablábamos que también en lo adelante se van a describir cosas más específicas y que se hablan que se sentará en el templo de Dios, o sea, se va a burlar, se va a creer Dios y va a hacer cosas como que si fuera Dios para tratar de engañarnos. Eso es algo que nosotros como iglesia tenemos que ser muy sensatos, muy crecidos. Debemos estar precisamente con esta palabra de verdad, debemos estar alimentándonos, escuchando atentamente, que nuestros corazones allí se esté atesorando esta palabra de verdad y que haya un crecimiento en nosotros, crecimiento bien fundamentado, un pensamiento que con nada nos deje mover fácilmente. Incluso fíjense que hay algo, usted se examina la palabra, dice que no se deje mover fácilmente, pero tú, ¿verdad? Que no refiere que no te vas a mover. A ti se te mueve el piso y hay un momento rústico, o sea, hay caminos que se ponen pedregosos, pero tú vas allí, ¿verdad? Vas con una firmeza y todo lo que te va saliendo tú vas siendo como las palmeras. Tú no estás como las palmeras, dice la palabra que nosotros fuimos plantados como palmeras. Debemos ser así. Eso vienen vientos fuertes a no sé cuántos nudos, las mueven. Se volvieron así, pero están allí. Nadie las mueve de la fe, de su esperanza viva, del amor con que hemos sido. Así debemos ser nosotros, como las palmeras, ¿verdad, hermano? Fíjense bien. Dice así: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. A lo largo de la historia también han sucedido algunos conatos de estos eventos. ¿Sabe que le decía que haya habido hombres más malos que otros y perversos unos? Mire, fíjense, yo creo que fue, no recuerdo, pero lo escuché, Calígula fue uno de los que el templo lo usó en desolación, o sea, abominación. Todas las perversidades todas las persecuciones contra el pueblo de Dios. Bueno, fíjense que el templo no es templo hoy en Jerusalén. Fíjense ustedes, hubo destrucción. O sea, lo que les quiero decir, que a lo largo de la historia, muchas personas han estado esperando esta gloriosa venida del Señor, y el cumplimiento de los tiempos que han vivido han sido terribles, porque fíjense, en la historia de la humanidad, ¿verdad?, estamos esperando la construcción del tercer templo. O sea, que ya ha habido un momento que esas personas que vivieron antes que nosotros durmieron con la esperanza, cónchale, el Señor no ha llegado todavía, ¿verdad? O lo vieron como el día grande del Señor.
lo refirieron así. La gente que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, hermano, por ejemplo, como un mandatario y esos grandes emperadores, pero vamos a referirnos en la historia, Hitler no, eso fue un gran holocausto, o sea, se llama un gran holocausto. En la historia usted lo muestra en la referencia histórica, el holocausto de la humanidad, imagínense. ¿Sabe cuántos millones de personas quemadas, ultrajadas, muertas de maneras viles y terribles? Pero eso no es nada. Toda esta pelea que tuvo Hitler fue contra qué pueblo específicamente. ¿Ah? Contra los judíos, pueblo de Dios. ¿Y dónde vino nuestro Señor Jesús? De la tribu de Judá, los judíos. Se oponía a todo contra lo que era Dios. O sea, eso está aquí, ¿verdad? Se opone a todo lo que es objeto de culto, todo lo que es de Dios. Es decir, que Hitler empezaba a formar una raza de él, la perfecta, pues. O sea, nosotros podemos pensar que Hitler se pudo haber creído Dios, pues mismo. Se creyó Dios porque él decidió a quién matar, quién vivía y quién no vivía, pues. ¿O no es así, hermano? ¿Ves? Claro, no vamos a entrar en detalles de cómo se ve la Segunda Guerra Mundial y todo el desenlace y todo lo que ha traído después. Fíjense, de la posguerra viene un renuevo, vienen unas cosas, y la historia, cada quien en el curso de la historia, los hombres le dan una etiqueta, pero resulta ser el que está por encima de toda la historia es nuestro Padre, que sabe todo lo que está sucediendo, y aquí no deja de pasar nada sin que Él lo permita. Por eso, hermano, les decía al principio, todo lo que vivamos en el diario vivir, mire, demos gracias a Papá Dios, porque Él está a nuestro lado. Amén. Él está allí, está aquí con nosotros. Gloria a Dios. Tiemble, llueve, truene, relampaguea. Ustedes no saben que en los últimos días habrán terremotos. Dice la palabra que sí, ¿verdad? Sin embargo, yo no les estoy tocando esta parte escatológica detallada de todo lo que, o sea, un menú o un detalle de todo lo que habrá de suceder. Pero el Señor nos dice, ¿verdad?, que en resumidas cuentas todo eso está en los libros proféticos. Usted puede buscar en Isaías, Daniel, Ezequiel, mismo Apocalipsis, ¿verdad? Pero hoy nosotros estamos para eso, ¿verdad? Saber que eso está allí, no lo ignoremos. Pero nosotros, ¿verdad?, como dijo el apóstol Pablo, y así terminó, y en resumen dijo: no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía todas estas cosas. Yo les decía todas estas cosas, pero para que ustedes tengan paz, no para que precisamente tengan paz y crean a la verdad y no estén por allí escuchando rum y estén dudando y estén sacando cuentas y se pongan matemáticos y científicos y entonces ustedes mismos estén allí, bueno, pues creativos. No. ¿Verdad? A nosotros en Apocalipsis, ya por terminando el libro de Apocalipsis, dice, y el Espíritu Santo y la iglesia dicen, bueno, venga Señor Jesús. Eso es lo que nosotros enseñamos cuando usted quiera, ¿verdad que sí? Así termina, los últimos versos de Apocalipsis terminan así. Pero fíjense ¿qué insistió Pablo? Y les voy a decir para que tengamos en cuenta entonces en tres aspectos aquí, ¿verdad? En que no andemos por allí, en que sepamos qué es lo que va a suceder y cuál debe ser nuestra actitud. Fíjense que esto lo voy a sacar de la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, del verso 1 al 5, precisamente Timoteo es uno de sus colaboradores que andaba en esta gran comisión en Tesalónica. Andaba Timoteo, ¿verdad? Y Pablo, Silas y Timoteo, ¿se recuerdan? Sí. Pablo, Silas y Timoteo andaban, bueno, panitas, pues, amiguitos. El apóstol con sus colaboradores. Y el apóstol, ese Timoteo al lado de el apóstol Pablo, pero Pablo no deja de darle instrucciones a Timoteo. Y le dice, y debéis saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles.
Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes. O sea, les cambian, o sea, son como dicen esas personas que cambian de parecer, ¿no? Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más bien que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Fíjense como le estoy diciendo, ¿verdad? Hay personas que se presentan y se dibujan así, pero negarán la eficacia de ella. Hablan una cosa y hacen otra. A estos también evítalos. O sea que todo este asunto que se presentó allí, que era lo más bonito, que Pablo le estaba diciendo, vendrá, es día que el Señor vendrá por nosotros y juntos estaremos con Él reunidos. La cuestión se había puesto turbia, se había cambiado el panorama por estas personas que son así, que tienen un carácter y un temperamento que bueno, que lo que hacen es echar broma. ¿Qué dice la palabra? A estos evita. A estos evita. Segundo, es inminente la promesa entonces. Es inminente esa promesa, la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Entonces yo me quedo con eso. Yo no sé usted, iglesia, yo me quedo con eso. Yo hacía palabras necias, oídos sordos. O sea, no nada de esas cosas que hagan dudar y nada de esas cosas que hagan, bueno, pues, desestabilizar a la iglesia, a la familia, a tu vida personal. Te haga dudar, es decir, de la fe y te haga cometer errores. No, sí, vamos para allá, eso no pasa nada. Y resulta que allí saliste, bueno, pues todo pelado y bueno, es decir, hurto, violación, desastre. ¿Dónde estabas metido? En las tinieblas. Tú eres un hijo de luz. Tú debes resplandecer donde llegues. Tú tienes una gran promesa de ser reunido con nuestro amado Padre. Y si habremos de dormir con esa esperanza, durmamos en paz y feliz. Amén. Los que habrán quedado en pies habrán de gozar de beneficio también. Que no, eso va a ser así, un abrir y cerrar de ojos. Reunidos con nuestro Señor. Así que entonces, en tercer lugar, que tenemos que esforzarnos más en ser valientes, obedientes, apegándonos más en guardar y poner por obras las instrucciones que nos han sido dadas. Eso es lo que nosotros debemos hacer, esforzarnos, porque grande conocimiento ha venido a nuestras vidas, grandes teorías, palabra de vida, firmes. ¿Saben lo que son los principios de Dios? Son inquebrantables. Es decir, no, los principios de Dios no cambian por nada. O sea, eso no pasan de moda. Cuando te dice que un principio, eso es un principio de Dios. Vienen los principios, no se rajan, no se dañan, nadie les hace nada. Cuando Dios dice honra a tu padre y a tu madre, es un principio que Dios estableció. O sea, eso no lo cambia nadie. Y con promesa y de vida eterna, con vida, algo que te hace vivir. O sea, eso es inquebrantable. Todos los principios que Dios nos da, entonces, debemos nosotros ser esforzados y valientes en guardarlos, en ponerlos por obra. Que eso, ¿verdad?, nos va a hacer ver delante de los ojos de Dios dignos de su promesa. Amén, iglesia. Amén. ¿Cuánto alabamos al Señor? Amén. Aleluya. Un aplauso fuerte para nuestro Dios y Padre. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que
cristiano, te da la mano y te dice, Dios te bendiga mi hermano, te da la mano y te dice, Dios te bendiga mi hermano.